¿Está grabando? Sí, se Ok. escuchó. Y nomás voy a ajustar mi micrófono. A ver cuál es. A ver. ¿Sí? Hermana María Esther, ¿me oyen bien? Ah, ok. Qué bueno. Muy bien. Ok, yo no los puedo oír porque tengo mi micrófono apagado aquí. Digo mi. Ahora sí. Ok, entonces vamos a ir al último capítulo de Hebreos y vamos a hacer la lucha de terminar. Vamos a hacer la lucha de estudiar un solo versículo, que es el versículo 20. ¿Ok? Um, uh, ya estamos para terminar, pero en el resumen que hace el escritor de Hebreos, usa diferentes frases, ¿ok? Que hemos batallado con ellas porque nosotros no somos judíos ni israelitas, somos mexicanos, ¿ok? Y voy a tratar de explicar un poquito de eso, ¿verdad? Pero esta es una despedida cortita, se puede decir, y diferente a las otras cartas que tenemos en las escrituras. Por ejemplo, el capítulo 16 de Romanos, todo el capítulo, saludarme a esta, saludarme a aquel, la familia de Estefana, la familia de Priscila, y todo el capítulo casi, y también Primera de Corintios, aquí nomás menciona a Timoteo que él está libre, ¿ok? Es todo, ¿ok? Y nos vamos a detener aquí porque unas palabras necesitamos una idea de qué se tratan estas palabras. ¿Okay? Ya he tratado en el transcurso del estudio de tratar de escribir las palabras y las frases, pero Hebreos es una carta escrita a una gente muy educada comparada con nosotros, ¿okay? En las cosas de Dios. ¿Okay? Aunque no fueras un rabino, aunque no fuiste fariseo, ni cosas así, de todos modos en la casa y en las reuniones, en las sinagogas los sábados, es todo lo que hacían, ¿ok? Estudiaban la palabra y tenían, desde que estaban pequeños, tenían buenas ideas, pero al mismo tiempo estaban atrasados. Capítulo 5 los regaña porque ya deben de ser maestros ellos. ¿Okay? Y parece que están estancados. El capítulo 6 dice, ¿verdad? Que necesitan pasarse adelante, dejar las cosas, los primeros rudimentos y pasarse adelante. ¿Okay? Así es que estaban educados en donde nosotros no estamos educados, pero no se habían pasado adelante. ¿Okay? Y cuando estás estancado, hay peligro. ¿Okay? En el capítulo 3 y en el versículo del 1 al 2, les dice, ¿verdad? Que si estás atorado y no estás avanzando, de cierta manera vas para atrás o estás para caer. ¿Okay? Y él dice, por tanto, dice, hermanos santos, ¿okay? Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Okay? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Okay? Entonces aquí le está hablando de Moisés, que él fue fiel, y nosotros también tenemos que ser fiel. ¿Okay? Dice el 2, capítulo 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa deslizar? Caer o resbalarte. ¿Ok? Y dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda esta regresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que como que están atorados, ¿ok? Y él les dice en el capítulo 6, vamos adelante, ¿ok? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que no podemos quedarnos atorados, por ejemplo, en el bautismo, en los 5 actos de oración. No podemos quedarnos atorados en los principios. Ellos tenían sus principios, nosotros tenemos lo de nosotros. ¿Entiendes eso? Ok, va adelante, adelante. Y lo que ha pasado con nosotros, las iglesias de Cristo, es que igual como ellos, nos quedamos atorados porque pensamos ya, no necesitamos más. Pero nos estamos dando cuenta que estamos bien como el marranito que no agarró bastante lechita, que quedamos chiquitos, ¿ok? Ahora el escritor ha hecho todo para que ellos sigan en la carrera, ¿ok? Sigan adelante en la carrera, ¿ok? Y parece que esta carta es como una patadita, una patada para que levántense y digan, vamos para enfrente, ¿ok? Es una patada que para despertarlos y a caminar adelante. De eso se trata esta carta, ¿ok? Y lo hace de diferentes formas, ¿ok? Ahora bien, el Espíritu Santo ha hecho todo porque esta carta yo creo que fue inspirada por el Espíritu Santo. No, no sabemos quién escribió la carta, pero al fin de cuentas es Dios el que estaba detrás de la persona que escribió esta carta, ¿ok? Y el Espíritu Santo en esta carta hace todo lo que pueda en diferentes maneras para empujarlos adelante, que van a empujarlos para adelante, ¿ok? Usó a los 3 grandes de la fe, y hay más, pero usó a Abraham, ¿ok? En el capítulo 7, usó a Moisés, capítulo 3, usó a Josué, capítulo 4, usó a David en el capítulos 5 y 6 y parte del 7 cuando habla ahí de lo que Dios le prometió a él que sería sacerdote de su descendencia, iba un sacerdote, el Mesías iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿ok? Entonces usa todos estos hombres y para otra vez enfocarlos, ¿ok? Hebreos, en verdad, entonces nos forza a nosotros a regresar a los tiempos de estos hombres. No podemos leer eso y decir, pues aquí está en el libro de Hebreos y ya esto. No, vamos para allá, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues vamos para allá. Y a veces tenemos menos información allá, pero a veces tenemos mucha más información allá que en el libro de Hebreos. Que por ejemplo, lo de Melquisedec. Nomás son dos versículos allá en Génesis capítulo 14. Y en el libro de Hebreos tenemos todo el capítulo 7. Y nos dice cosas ahí que allá no nos dice. ¿Ok? Y ah, eh, cuando regresamos, se empieza a construir, así como en ellos, una sombra. Que nosotros tenemos el cuerpo en Cristo, pero si no tenemos la sombra, nomás tenemos el cuerpo. ¿Okay? Y uno piensa, pues, ¿qué puede aprender uno de la sombra? Pues nos damos cuenta que aprendimos mucho, porque la sombra habla del cuerpo. Por ejemplo, si está un lago, un laguito, ¿verdad? Y está bien pacífico. Y agarras una piedra y la tiras, ¡pum! En el lago, ¡plum! ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? O sea, Yo sé que la piedra se va a ir para abajo. Sí, pero el agua sí. Se dispersa y así. Sí, ¡pum! Así. Sí, se mueve. Y va a ser olas, ¿verdad? Hola. Y nosotros nomás nos importa la piedra que cayó. Y tenemos que ver las olas. ¿Ok? Sí, cuando Cristo vino a este mundo, Jesucristo
causó que la gente examinara lo que ellos creían. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pedía Jesucristo cuando hablaba con la gente? ¿Qué les pedía? ¿Qué usaba para sostener lo que él estaba enseñando? Las parábolas, ¿no, hermano? Ok, parábolas, ¿qué más? A veces hacía ejemplos ponía ejemplos terrenales para hacernos entender las cosas de Dios, las cosas del cielo. Y les decía, como ya está escrito. Ajá, La palabra de Dios. ajá. Usaba la escritura, ¿no? Ajá. Ok. ¿Cuál escritura era? El Antiguo Testamento, lo que Ok. La ley de Moisés. La ley de Moisés, los salmos, los profetas. Esas son las olas. Él es la piedra. Pero Jesús causa que la gente note. ¿Ok? Y nosotros nomás miramos la piedra que cayó en el agua, pero hay que mirar de dónde, qué efectos tiene. ¿Ok? Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo, vamos a recibir información y es lo que nos va a establecer en la fe. Cualquiera puede venir y decir, yo soy el Cristo. Y la gente te dice, ¿y cómo sabes tú que Jesús es el Mesías? ¿Qué le vas a decir? Oh, pues él murió en la cruz. Yo no estaba allí, ni tú estabas ahí. ¿Qué le vas a decir? Escrito está. Ok, escrito está, pero no lo vas a decir, escrito está. Mira, te voy a enseñar una escritura que fue escrita 1000 o 2000 años antes de que viniera a este mundo. Te lo voy a enseñar. Y ya lees allá atrás. Jesús no cualquiera que llegó así nomás. Había algo antes, una sombra de él antes. Si no tienes eso, no tienes en qué pararte. No tienes en qué sostenerte. Entonces necesitamos todo eso, porque yo no puedo decir a una persona, te voy a llevar al cementerio y vamos a resucitar a tu tío para que creas. ¿Verdad que no? Y si le enseñan el Nuevo Testamento, los evangelios, esa es una historia que además inventaron, no está inventada. Esa historia tiene un trasfondo. ¿Okay? Y este escritor a nosotros nos forza a regresar allá, examinar, para estar, como quien dice, en los zapatos de la gente que lo escuchó a él cuando vino al mundo. ¿Okay? Y Jesucristo le decía, ¿cómo lee la escritura? Pues, ¿cómo lees? Y escrito está. ¿Okay? Ahora, es lo que hizo el escritor y es lo que tratamos de hacer nosotros en esta clase. Quizás ellos necesitaban una carta, yo sé que ellos necesitaban una carta de esta, una carta así, para estimularlos y motivarlos, ¿ok? No falta mucho para que el templo que ellos amaban va a ser destruido. También lo he repetido una y otra dos veces porque otra vez queremos estar en los zapatos de ellos cuando ellos recibieron esta carta. Ellos amaban ese lugar, fueron a ese lugar desde chiquitos, era lo que ellos extrañaban. Y el escritor le dice, mira, pero hay un tabernáculo mejor, no hecha con manos de hombres en el cielo. Pero el retrato que ellos tienen es el de la tierra. Es lo que no llegaban a comprender. Sí, mucha gente tiene lo mismo. Dice Raimundo, tú no has ido a la Basílica de Guadalupe. Sí, no he ido. Cuando vayas vas a regresar y mucha gente no va a dejar porque están todavía con esa impresión. Pues así estaban ellos. ¿Okay? Y él les dice, no tarda el que viene. Está hablando yo creo que está hablando de la destrucción. No tarda el que viene, va a venir pronto. Y creo que eran 2 o 3 años cuando llegó la carta a ellos que faltaban para que se destruyera
el templo, y con eso ellos iban a empezar a vivir una vida, eh, no nomás ellos, pero los judíos que todavía iban al templo, iban a tener que vivir una vida sin el templo, sin sus centros de adoración. Iban a tener que, ¿cómo le vamos a hacer? Y Jesús les dice, viene el día cuando ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Okay. Es ser una idea muy nueva, un concepto quizás demasiado amplio o demasiado espiritual para aceptarlo, pero eso es lo que pasó. Y Jesús dijo, vienen los días cuando ni una piedra quedará sobre piedra. Y así pasó. Okay. Y llegamos al fin, entonces, del libro de Hebreos, que se conoce como la doxología. La doxología viene siendo el resumen, la conclusión, el saludo final, pero casi no hay saludos aquí, pero llegamos a la doxología, que viene siendo del versículo, más bien aquí es del versículo 20 hasta el fin del capítulo, pero son el versículo 20 y el 21 el que nos va a detener, principalmente el versículo 20 que vamos a ver en esta clase. Okay. Ahora, esta conclusión está llena de frases. Okay. La vamos a mirar. Okay. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y lo dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Yo no creo que vamos a llegar al versículo 21 y no sé si vamos a poder terminar el versículo 20 porque ahí tenemos como 4 frases que necesitamos visitar otra vez y estar seguros de por qué las tiene acomodadas aquí. Okay. Y es bien importante porque nosotros estamos separados de ellos en conocimiento, porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas, somos mexicanos, fuimos criados en un cristianismo, ¿ok? Y en el cristianismo estas frases simplemente no las enseñan. Okay. Cuando estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de las iglesias, okay. De las iglesias, ya sea católica, bautista, metodista, luterana, todo eso compone el cristianismo. La palabra cristianismo no la vas a encontrar en la Biblia, pero sí la usa la gente, mucho no. El cristianismo cristianismo aquel. Pero ¿de qué está hablando el cristianismo? Está hablando de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque la iglesia nació cuando vino nuestro Señor. Aparte de eso, ¿había iglesia bautista en el primer siglo? No. ¿Había iglesia católica? ¿Había luterana? Nada de eso. El cristianismo es una idea moderna. Es una idea de aquí, de este lado del mundo. Pero una parte de la iglesia dice cuando fuimos llamados por primera vez cristianos, ¿no? Cristiano es otra cosa, estoy hablando de cristianismo. Oh, ok. Okay. Pues abarca. Okay. El cristianismo empezó como en el año 310 y todavía no se conocía como cristianismo hasta después. Okay. Vamos a tratar de explicar eso porque nosotros tenemos que mirar las cosas como las miraban ellos y queremos entender la carta y queremos que nos afecte a nosotros. Okay. Ahora, en este estudio hemos tratado de repasar los temas en que se basan estas frases.
de las que tenemos aquí en el versículo 20. ¿Okay? Sin embargo, va a ser difícil para nosotros, y ha sido difícil para nosotros por falta de práctica, primero, y la otra por la cultura moderna. ¿Okay? Y ahorita vamos a hacer esas aplicaciones. Casi todos los conceptos bíblicos que tenemos nosotros, de estas frases que vamos a encontrar aquí en el versículo 20, están pintadas en una lona o un lienzo de colores del mundo occidental. O sea que cuando tú oíste la palabra iglesia, por ejemplo, iglesia, nada más en la mañana alguien dijo que esta es la iglesia en la ciudad de San Vicente. ¿Y qué crees que era? ¿Mm? El local. Y la iglesia no es el local, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? La gente. Si me hubiera puesto una foto, esta es la iglesia y está el local donde se reúnen. ¿Okay? Y creo que alguien lo corrigió. Es el local, la reunión, donde se reúnen los hermanos. ¿Okay? Pero eso nos ha costado. Cuando empezamos a estudiar la Biblia y miraba la palabra iglesia, en la mente era un edificio. Pero ya con el tiempo va cambiando, ya no es el edificio, ¿okay? Viene siendo donde se reúnen los hermanos, ¿okay? Ahora, la palabra Señor, para ustedes, ¿qué significa la palabra Señor? Alguien de autoridad. Ok, ¿sí, hermano? Sí, de respeto, reconocimiento, ¿eh? Ok. Para ellos, Señor era un monarca. ¿Han vivido ustedes bajo una monarquía? Ni sabemos que nomás tenemos en los proverbios, vamos a mirar ahí, ¿verdad? Estamos mirando que si haces enojar al monarca, te estás arriesgando, ¿no? ¿Qué puede pasar si haces enojar al rey? Te castigan. Cuello. Okay. Nosotros no sabemos eso, no tenemos la idea de eso. Ok. Ahora, la otra palabra es pastor. Otro título del cual no tenemos un concepto visual. ¿Han visto ustedes un pastor? Aquí ¿En las películas? pero han visto en películas. ¿Han visto un pastor aquí? Pues no, porque no estamos allá en las montañas. Okay. Si acaso llegan a un lugar donde tienen ovejas, hay un pastor, acérquense al pastor y hablen con él. ¿Ok? Para que tengan una idea de lo que es un pastor. Ya hablamos un poquito la semana pasada de un pastor. Ahora, la otra, palabra pacto. ¿Qué fue pastor que dijiste? Señor, y la otra palabra es pastor, y la otra palabra es pacto. Quizás este es el tema más malentendido. Pacto. Y por lo tanto, el más mal enseñado. Yo no sé, apenas el otro día oí un sermón donde el hermano dice que el pacto es un contrato, no es un contrato. Que el pacto es un testamento, no es un testamento tampoco. ¿Ok? Y yo ya no quiero llamarle testamento, le quiero llamar pacto porque es lo que dice la escritura, así lo usa. Un primer pacto y el segundo pacto. ¿Ok? Ayer me pasé el día con un hermano anciano, tiene 94 años. Ayer, o antier, el viernes. Tiene 94 años el hermano. Y me dijo, Raimundo, ya estoy viejo, dice. Estoy viejo. Y tengo algo que me molesta, me dice. Ay, caray, dije yo, ¿qué me va a decir? Sus papás eran cristianos. Él se bautizó, ¿qué? Cuando tenía 15 años, pero sus papás eran cristianos y sus abuelos eran cristianos. Viene una familia de la iglesia de Cristo. Y me dijo, hermano Raimundo, tengo algo que me molesta mucho y lo quiero compartir contigo. Dije, hermano,
Estamos hablando de Jesucristo, de la pasión, de cómo murió, cómo los chicoteaban y cómo cuando fue azotado por Pilato. Y le dije, ¿qué? Me molesta cómo participamos de la cena del Señor. Me molesta. Y le dije, ¿qué estamos haciendo mal? Pues me molesta, dice. Porque cuando participamos y en unas iglesias de los Estados Unidos usan un pedacito de pan, así como una pastilla. Y si la miran de más cerca la pastilla, es una barrita de pan. Y en el plato echan varias, quizás 20 o 30 pastillitas de esas de pan sin levadura, y es lo que pasa, lo pasan. Y dice, ni lo masco, ni masticamos, dice, el pan sin levadura, dice. Y el jugo de la uva, pues un vasito chiquito. Y no duramos ni, una congregación de 150 personas, no duramos ni 10 minutos, dice, en la cena, dice. Y yo creo que no estamos haciendo memoria del Señor. Y me molesta, dice, y no sé qué hacer. Entonces yo me aproveché, le dije, mira, Mexicali, creo que todas las hermanas saben cómo hacer pan sin levadura. Ya no compramos pan sin levadura, sino que nos turneamos ahorita la hermana Beba, antes Martita, Marta, así, quizás otros también, pero todas las mujeres, Marta puso en internet, puso ahí la receta, y todas las hermanas saben hacer pan sin levadura. ¿Okay? Y el jugo de la uva, pues también usamos copitas, ¿verdad? Pero a mí me gusta tomar un poquito más, precisamente por eso. ¿Okay? Entonces dice, ¿y cómo podemos lograr eso con los hermanos? Dice, pues tener que estudiar la cena del Señor. Era cuando el Señor tomó el pan y luego la copa, era la Pascua. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Y es una de las primeras cosas que le enseñé al hermano Juan, la Pascua. Y todos deberíamos saber la historia de la Pascua, contar la historia de la Pascua de memoria, sin la escritura. Te voy a enseñar lo que es la Pascua y lo que significa. Porque cómo Dios aprovechó el momento para proyectar la venida de su Hijo. Y te das cuenta que los hermanos se reunían el primer siglo y él me interrumpió, el ancianito. No se reunieron para un sermón, ¿verdad? No. Se reunieron para comer y hacer memoria de Dios. Por eso se reunieron. Esa era la razón que los juntaba. Y si es lo que yo quiero cambiar, si quisiera cambiar, si ya estoy bien viejito, pues porque estás viejito, le dije, tienes palanca. Así es que introdúcele a los hermanos. Y lo peor que te van a decir que no, pero no todos lo van a aceptar, porque ya estamos estancados en una sola forma de hacer las cosas. ¿Okay? Pero fíjate, un hermano ya anciano que puede ver algo que él siente que no está bien, no es una cena, dice. No es nomás como tomarte una pastilla, dice. Ahora, la manera en que nosotros comemos la Santa Cena se puede calificar de un extremo a otro. Del extremo de ignorancia, ¿ok? Porque nomás estamos ahí, muchos hermanos lo que hacen, nomás se reúnen, llegan tarde. Y entran después de la primera oración, se quedan, comen la cena y se van. Okay. Yo no sé si esos hermanos están pensando de lo que significa comer del pan sin levadura. Okay. O de beber la copa. Okay. Pues eso es lo más importante, ¿no, hermano? Es saber el significado de lo que es el pan y la copa. Sí. O sea, yo pienso que no son cantidades ni grandes, ni pequeñas, ni chicas. O sea, eso, yo digo que hasta sale sobrando, sino el significado.
de cada cosa que es el pan sin levadura y el vino. Eso Es lo importante. Es el tener eso en común, los hermanos. Porque si aquí al hermano, al hermano le está causando remordimiento y coraje y celo, entonces quiere decir que él es el que no está bien. No, yo creo que tiene razón. La persona. Yo creo que tiene razón, hermano, porque dice que no estamos dándole tiempo. ¿Ok? Y cuando... Pero el tiempo no te lo va a dar el tamaño ni la cantidad. No, pero el Señor, cuando les ordenó la Pascua, Sí, ¿ok? sí. ¿Cuánto tiempo era para comerse la Pascua? Rápido. No, toda la noche. Pero porque se quedaron ahí. Exactamente. Porque se quedaron, o sea, Exactamente. Sí, eso es. Estaban parados, hermano, estaban... La primera sí. Sí. Pero ya cuando el Señor participó de la Pascua, se sentaron a la mesa. ¿Ok? Se sentaron a la mesa a comer. ¿Ok? En la Pascua que hubo en Egipto Estaban parados. Era para mostrar su fe. Vamos a salir. ¿Ok? Parados, sentados. Pero se van a acabar la Pascua. ¿Ok? Y las hierbas amargas. ¿Ok? ¿Ok? Pero no es una cosa que cuando estamos comiendo el pan, estamos teniendo comunión con su cuerpo. ¿Ok? Comunión con su cuerpo. Cuando tú estás preparando el pan sin levadura, ¿ok? Se conocía como el día de preparación, ¿ok? Que era el día antes. ¿Ok? El día de preparación. Estás preparando el pan sin levadura. ¿Cómo lo preparas? Con tiempo, Manuel. Sí, O sea, con pero- tiempo. ¿Por qué? Porque tiene pasos, procedimientos. Aquí, ¿qué estás pensando aquí? Eso es lo importante. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué ¿Verdad? estás pensando? Y cuando estás comiendo, Ujú. ¿qué estás También pensando? estás pensando, claro. No habla de cantidades. Digo, Yo sé. Hermano, Y podemos usar un pedacito más chiquito todavía. exacto, así sea. ¿Ok? Pero ese no es lo que tenemos en la escritura. Porque cada uno traía su propio pan. ¿Cuánto? No sabemos. Mucho, poco. Poco. Bastante para llenarte. Mucho, poco, pero, o sea, no. Era una cena. Era una cena. Ok. Nosotros no estamos participando de una cena. No. Ok. Pero era una cena. Ujú. Es como si tú invitas a una persona, te va a invitar a la casa a cenar. ¿Ok? Y le das una pastillita, esta es tu cena. Te invito a cenar en memoria de mis papás que murieron este día hace 20 años. Era una cena para hacer memoria. Una cena. ¿Ok? No es por nada que a este hermano le molestaba. Yo sé que él, cuando come la cena del Señor, él está hasta leyendo escritura y recordando. ¿Ok? Pero él quisiera que hubiera más tiempo para hacer eso, porque es lo que nos y trae. sí, es un acto más solemne. Debería de ser Ok. un servicio especial para la cena. Ok, vamos adelante. Ok. La otra cosa es que es por ignorancia, ¿ok? Que quizás no participamos como deberíamos, y la otra será sacrilegio, ¿ok? Dice Pablo, hágase todo decentemente O no. y con orden. Exacto. Ok, tenemos la orden, ¿verdad? ¿Cuál es la orden? Decentemente y con orden. ¿Cuál es la orden? Hacerlo recordar, ajá. Recordar la muerte y resurrección de Jesús. La orden, ¿eh? Pan ¿Ah? ¿Vino? y jugo de la uva. Y cola. Es la orden. ¿Ah? ¿Ok? Ahora, decentemente, En comunión. Una comunión, o sea, decentemente no. el contexto te va a decir lo que estaban haciendo ellos, que les faltaba decencia. 1 Corintios 11 te va a decir allí.
Pues, 1 Corintios 14 te va a decir allí. te está diciendo, ajá, ok, te está diciendo los pasos. Ahí está tu orden. Estamos comiendo el pan y jugo de la uva. ¿Qué estamos haciendo No se mal? esperaban. No se ¿Mande? esperaban para comer unos a otros, hermano. Ok. No se esperaban. No esperaban. Ujú. ¿Cómo? Ese era el desorden. Eso Ese era era el la falta desorden. de decencia. Ok. Ujú. Uno hablando acá, otro allá en lenguas, otro por allá en otras cosas. ¿Dónde está la decencia, pues? Y comiendo de O más. queriendo llenarse el estómago. Ajá, Sí. dejando a otros sin comer. Ese era el desorden. Ok. Dios merece un respeto y decencia. Ok. Si estás comiendo chicle, saca del chicle de la boca. Ok. Pon atención. No es un tiempo para jugar ni para charlar. Es un tiempo donde vas a tener comunión con el cuerpo. ¿Qué le pasó al cuerpo? Okay. Y de eso el hermano me dijo, me preguntó, ¿qué piensas tú de cuando se azotaban a una persona? Y le conté que cuando fui a Guanajuato y a El Salvador me gustaba ir a las catedrales porque tienen sótanos y cosas así. Y en uno de ellos tenían una imagen del Cristo crucificado. Quizás tenía ya 50, 70 años allá abajo y ya lo habían reemplazado por otro. Y cuando bajé a mirar, me asomé atrás de la cruz, a las espaldas de la imagen del Cristo crucificado, y se le miraban los huesos. Y me dijo el hermano, cuando azotaban a una persona antes de crucificarlo, lo agarraban con el látigo, que tenían vidrios y tenían Picos, ¿no? picos y cosas. Ajá. La Sí. película que se vio, que dieron. Ajá, sí, yo nunca la vi la película, pero me imaginé. Sí, ¿no? Se ve real que se arrancaban. Ajá, entonces, ajá, ese es el cuerpo. Okay. Cuando estás comiendo el pan, ¿de qué estás pensando? ¿De qué, digo, hay agradecimiento en ti o qué? Ujú. Sí, sí. Mucho Ahora agradecimiento. otra cosa, hermano, hay personas que agarran un pedazo de pan grande y empiezan a repartirlo entre los niños que tienen ahí al lado, o los que lo acompañan, y sin saber si estaban bautizados, si Eso no no es estaban decente. Eso no es bautizados, hacerlo decentemente. o sea, si el cuerpo del Señor no es para andarlo repartiendo al hijo del vecino que está aquí al lado, ¿verdad? Si el hijo del vecino quiere, pues que agarre él, ¿verdad? Si está bautizado, pero yo no voy a ser cómplice de andar repartiendo. Lo que yo tomé es para mí. Sí, pero es que no hay orden ahí. No había orden. De eso habla el orden también. Yo Ok. no le voy a dar al Lavi nomás porque El Avi quiere. o porque yo quiero, ¿verdad? Yo jamás le repartí al Lavi un pedazo de pan, aunque me pidiera, no se lo iba a dar. Ok. Bueno, entonces vamos a dedicar un tiempo para ver otra vez, vamos a repasar otra vez estas frases. Ok, a ver qué tanto sabemos, a ver qué ideas tenemos de estas frases. Ok, y creo que nos va a quedar el tiempo nomás para una frase. Ok, entonces vamos a ir al versículo 20. Quién sabe si alguien está aquí tratando de entrar. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Okay. Y la primera frase que encontramos ahí es el Dios de paz. Okay. ¿Alguien quiere comentar sobre este Dios? El Dios de paz. ¿Algo que quieran decir? No tengan miedo, yo estoy hablando fuerte aquí porque quiero que se quede grabado pero no sean intimidados. Si tienen algo que añadir. Pues yo tengo un versículo que cuando dice que no he venido a traer espada, sino paz. ¿No? Y luego también les dice, paz a los hombres en la tierra, ¿verdad?
Ajá, sí. Y ese era el Dios que había de venir a traer paz. ¿Verdad? Y cuando dijo también, mi paz os dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Ok, muy bien. Bueno, Vamos a quedarnos con el versículo, con el contexto del libro y el contexto de la Biblia. ¿Ok? Cuando dice allí el Dios de paz, ¿ok? Ya hemos hecho esto antes. ¿Ok? Habla del Dios de paz y termina con la sangre del pacto. ¿Ok? ¿Tiene algo que ver la paz con un pacto? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Es muy diferente como lo entendían ellos, como lo iban a entender. ¿Para qué era un pacto? El pacto era partir en dos. No, ¿para qué era el pacto? ¿Qué se lograba con un pacto? pues estar en paz, ¿no? Porque era un acuerdo, hermano. Exactamente. Un pacto era para hacer Estar en paz. paz. Para hacer Con paz. Dios. Sí, Con Dios. Ujú. exactamente. Entonces, cuando dice el Dios de paz, se refiere a la sangre del pacto, pero entre el Dios de paz están este que resucitó a los muertos de nosotros, el pastor de las ovejas. Pero el Dios de paz hizo paz o hace paz por medio de un pacto, ¿ok? Vamos a Lucas 14, a ver quién quiere leernos ahí. Lucas 14, del 31 al 32. Y aquí está hablando de una persona que se bautiza o se entrega a Dios, sí, sin contar el costo, como dicen. ¿Ok? Ay, ya me perdí aquí. Sí. Dice ahí el encabezado, versículo 25, dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Ok? Pero vamos adelante para acá, en versículo 31. Lo que está hablando aquí Jesús, ¿verdad? De una persona que quiere entrarle, pero no se pone primero a calcular qué me va a costar esto. ¿Okay? Y en versículo 31 dice, ¿o qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Eh? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Condiciones de paz. Allá viene aquel, tiene muchos más soldados que tú. ¿Qué vas a hacer? Te voy a mandar una embajada. Okay. Para hacer la paz con él. Y cuando hacían un pacto, es lo que hacían. Mandaba una embajada y le decía, allá el rey quiere saber cuáles son las condiciones de paz. ¿Ves? Porque él sabe que no va a ganar. Pues es lógico, ¿no? Sí. O sea, es fácil de entender esto. ¿Sí? Es fácil de entender. Ok, entonces ahora vamos a ir al capítulo, Génesis capítulo 31. Y hay muchos más versículos que podemos citar, pero nomás para hacer el punto. Okay. Génesis 31. Y aquí tenemos a Jacob huyendo de su suegro. Está huyendo de su suegro
Y el suegro va con malas intenciones detrás de él, porque se llevó a sus hijas y se llevó otras cosas. Pero Dios le dijo, vale más que no le hables mal a Jacobo. Te va a ir, si le haces un daño, te voy a castigar. Y lo alcanzó. Y ahí tuvieron una plática, ¿verdad? Hablaron y por fin quedó convencido Labán que él estaba mal. Y él no quiere que en el futuro algo pase. Entonces él le pide condiciones de paz. Ahí en 31, 44, bueno, el 43, no para que vean que todavía está enojado, dice, 40 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Es lo que le está diciendo Jacob a Labán, su suegro. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, la noche anterior le dijo Dios, tú vas a hacerle un mal a Jacob, vale más que no lo toques. Ahora, respondió Labán, su suegro, y dijo a Jacob, las hijas son mis hijas, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? No lo está acusando de robar, sino que ahora él está tratando de decir, mira, tenemos algo en común. Estamos, ahora él quiere hablar hay que tener paz mejor. Ven pues ahora, dice, hagamos qué. Vamos a hacer un pacto. Tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo a Jacob a sus hermanos, recoger piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Cuando haces un pacto, comes. ¿Ok? La Santa Cena es la sangre del nuevo pacto. Entonces van a comer. Dice aquí, y lo llamó Labán Hegar Sahaduta, y llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testimonio entre nosotros, o entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, y si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Entonces, cuando haces un pacto, ¿a quién estás apelando como testigo? A Dios. A Dios. A Dios le pasa. Dios Él es el testigo de lo que vas a jurar ahorita. De lo que vamos a jurar. Dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. ¿Okay? Ni yo voy a ir para allá a hacerte mal, ni tú vas a venir para acá para hacerme mal. Ese es el juramento que se hace en este pacto. ¿Okay? Ni yo voy a pasar para allá a hacerte mal, ni tú por acá. Ese es paz. Ese es tener paz. ¿Okay? No nomás chocaron la mano. ¿Okay? Mataron un animal. ¿Okay? Y comieron. Y se juraron. ¿Okay? Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló
víctimas. ¿Qué es eso? Sangre derramada inocente. Sí, mataron animales. ¿Por qué? Porque necesitaban la sangre, ¿no? Ujú. ¿Qué iban a hacer con la Sí. sangre? El pacto, ¿no? Sellar. Sellar. Sí, ya. Tuvieron que cortar. La sangre la iba a dejar chorrear. Ujú, Y iban a caminar sobre la sangre. ujú. Ese es el camino de paz. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Allá lo leímos. El camino de paz por la sangre del Señor. ¿Ok? Y dice, inmolaron víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos, sus hijas y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. Confiado. Ahora sí me puedo ir a gusto porque hicimos un pacto. Un pacto. Y hay paz. ¿Ok? Y hay paz. Ahora, este pensamiento es muy antiguo. ¿Ok? Nosotros nosotros nunca hemos visto esto. Nosotros no hacemos la paz con otra gente de esa manera. ¿Ok? Pero cuando hacían un pacto así, era perpetuo y tú estabas, eso es lo que te aseguraba, más que todo. Aquí no puedes hacerte para atrás. Si lo haces, hay maldiciones. ¿Ok? Hay maldiciones. Ahora, eh, al llegar a los evangelios y a las cartas, empezamos a mirar estas aplicaciones, pero no las vemos como ellos las iban a ver, nomás las leemos, pero no sabemos qué está detrás de eso. ¿Okay? Por ejemplo, en el libro de los Efesios, el capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículos 3, y podemos leer hasta el versículo 7, pero con el versículo 3 es suficiente. ¿Okay? Dice Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Okay? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, cuando se hacía un pacto, ¿se acuerdan? Cuando hicieron el pacto, cuando lo leemos en Levítico, lo leemos en Deuteronomio, cuando cruzaron el Jordán, unos se pusieron en un monte y otros se pusieron en otro monte, ¿se acuerdan? Y 6 tribus pronunciaron, ¿qué? ¿Y los otros 6, hermana? Maldiciones. En Cristo no se nos pronuncian maldiciones. En Cristo se nos pronuncian bendiciones. Pero nosotros leemos eso y no lo vamos a conectar con un pacto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada de eso, no fuimos criados con las ideas de un pacto. ¿Ok? Pero toda la bendición, un pacto llevaba bendiciones y maldiciones. En el Señor solo hay bendiciones. Antes de entrar al Señor, ya estabas bajo la maldición. ¿Ok? Y entras en Cristo y hay bendiciones. Las bendiciones y no nos falta ni una. Okay. Eso se puede aplicar en el bautizo, cuando uno se bautiza. Es cuando entras. Antes era la circuncisión, ¿verdad? Okay. Sí. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 31, si no estoy equivocado, perdón, pero creo que sí, porque este no lo revisé. Ajá.
Mm, ¿Mande? No, no es ese. Ya me perdí. Pero es donde dice que no vengo a darles la paz que el mundo da. A ver quién me puede ayudar, hermano. Yo pensaba que era 16. Ahí voy, Hurry. ahí voy, no lo encuentro. Ahorita alguien lo va. Ah, versículo 33, perdón, sí es ahí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Okay. Y hay otra escritura que habla ahí que Él les da paz, pero no como la da el mundo. Okay, pero aquí dice que tenemos paz. Entonces, en Él vamos a tener paz, el Señor. Okay. Ahora, en Romanos 5 y versículo 1, nos dice que tenemos paz, pero hay que mirar el detalle. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la paz. Okay. Justificados pues por la fe. O sea, estamos justificados por la fe. Juan Tenemos, 14:27. ok, hermano, ahí tomamos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo lee, por favor, hermanos. Sí. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo. 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Ok, ahí lo marcamos. Juan 14:27. Ok. Y acá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Ok? Tenemos paz para con Dios. Pero por medio de la sangre de Sí, nuestro Señor. sí. La cosa está que es el Dios de paz Amén. y está ligado a los pactos, que viene siendo la última parte del versículo 20. ¿Ok? Y cuando lleguemos a esa, vamos a estudiar un poco más sobre la sangre del pacto, pero tenemos paz con Dios, ¿ok? Con el Señor. ¿Ok? Esta paz está segura. No vamos a tener paz con los vecinos, ¿o sí? No, A veces sí, a veces no, ¿verdad? ¿Va a tener paz en la familia? no siempre. Jesús dijo, vas a tener problemas en la casa. Todo aquel que quiere ser mi discípulo va a tener problemas en la casa. No va a tener paz. ¿Okay? En Romanos 12, el versículos 14 al 18, pero es el 18 donde dice ahí, en lo que cabe, en lo que está en tu poder. ¿Ok? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero no todo el tiempo va a ser posible. Pero donde está en tu poder, busca la paz. Pero la paz con Dios, esa está segura. Okay. ¿Se acuerdan ustedes la lista de sacrificios, hermanos? Que le dio al pueblo de Israel. Sacrificios por el pecado, sacrificios para dar gracias. Y luego, Sí. sacrificios de paz. Sacrificios de paz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el Dios de paz. Y si de Dios, haz un sacrificio de paz. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? Que yo creo que tengo paz con Dios. ¿Okay? Porque es un Dios de paz. ¿Okay? Esta
primera frase y la última, sangre del pacto, encapsula la idea de un pacto. Okay. Y si no tenemos un concepto correcto de pacto, vamos a decir muchas cosas del pacto que simplemente no es verdad. Esta paz no vino por palabras, hermanos. Ahorita, hermano Enrique, ¿qué dijo usted? ¿De cuál, hermano? ¿Cómo vino esta paz? Oh, por medio del pacto que se hizo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por sangre. No vino por palabras. Vino por sangre. Ok. Por sangre. Y habla ahí de sangre del pacto. Así es que, si quieres visualizar estas frases, son fuertes. Son fuertes. Y yo creo que si entendemos eso, vamos a apreciar mejor lo que el Señor hizo por nosotros. Okay. Y también vamos a apreciar mejor lo que estaba enseñando el Señor. Entonces, ahí no vamos a quedar por hoy. La siguiente frase que vamos a tratar de mirar la semana que entra va a ser el gran pastor de las ovejas. Okay. Y si nos da tiempo, Dios, vamos a hablar de un poquito más de este Dios, porque nomás hablamos del Dios de paz, pero ¿quién es este Dios para ellos? ¿Quién era este Dios? ¿Quién es? ¿Ves? Y si nos da tiempo el Señor, vamos a hablar un poco de el pacto, la sangre del pacto eterno. Y cuando está hablando ahí del pacto, pues vamos a ver cuál pacto es, porque fueron muchos pactos, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos era? Okay. Entonces, ahí vamos a terminar, hermanos, la clase esta mañana. Y vamos a... ¿Te durmió la Sofi? Sí. Yo le iba a hacer preguntas la semana que entra, porque ella tiene buena memoria. Bueno, vamos a dejar allí alguna otra reflexión, hermanos, o algo que quieran comentar, una pregunta de lo que hemos tratado de enseñar esta mañana sobre este versículo. Muy buena clase. Bueno, De seminario. ahí vamos a dejar entonces, hermanos. La paz del Señor esté con todos, ¿eh? Amén.